Bendiciones. El siguiente tiempo de compartir y aprender junto es ¿quiénes llegaron a América? 1492. Bendiciones. Es importante para todos saber que desde el año 1100 hasta el año 1600, varios imperios de Europa ya habían empezado el proceso de asesinato masivo, menosprecio y desprecio masivo y expulsión masiva de todos los opositores a la tradición y a las interpretaciones del imperio del catolicismo que gobernaba sobre todos los demás imperios políticos, es decir, imperios de ingleses, imperios de franceses, de alemanes o germanos, e imperios español, portugués y otros imperios. Muchos de estos emigrantes eran los llamados sefardíes, es decir, la gente del rollo de la Torá, es decir, comunidades de personas que estaban dispuestos a obedecer la escritura bíblica, la palabra de Dios, la Biblia, conocidos como sefardíes. El imperio español fue parte de estos imperios durante los años 1100 en adelante que menospreció, despreció, expulsó e incluso asesinó a todos los tipos de opositores e incluidos a los sefardíes tanto en España como en el resto de sus fronteras. Es importante también conocer que a muchos de estos opositores se les daba opciones obligatorias. Si decidían quedarse era sin bienes, sin ganado y sin ningún tipo de bien, pero se arriesgaban a la muerte por hoguera, degollamiento o ahorcamiento, bajo los sistemas del llamado inquisicionario. Es decir, todo el sistema de inquisición o asesinato masivo considerado por la autoridad del imperio del catolicismo en esos tiempos. Los reyes de todos los imperios daban aplauso y daban apoyo porque eran parte de la sujeción y los sujetados bajo el imperio del catolicismo. Muchos de estos opositores fueron llamados apóstatas por el sencillo hecho de no aprobar lo que contradecía la ley, la escritura bíblica, Biblia. Muchos de los opositores se negaban a dar diezmos y ofrendas a las tradiciones o a las interpretaciones del imperio del catolicismo en los diferentes países, incluido España, lo que provocó que fueron llamados blasfemos, herejes, lepra. Se los obligaba incluso a vivir por unos tiempos en barrios apartados, donde aparentemente, según las palabras de los llamados inquisidores, fueran menos contagiosos a las falsas doctrinas que, según ellos, eran contrarias a las interpretaciones del imperio del catolicismo. Pero fue hasta 1492 que en España se decretó como orden definitiva y radical o su total expulsión o su total asesinato para los que se quedaban. Este decreto de expulsión era para todas las personas de todas las edades. Les estaba prohibido llevarse todo tipo de animales, incluido mascotas, ganados, bienes materiales como pedazos de oro o pedazos de plata. Mucho peor, les estaba prohibido llevar algún tipo de moneda de cualquiera de los imperios. Únicamente tenían la orden de salir del territorio de los considerados imperios de esa época bajo el imperio general de Europa del Sur del imperio del catolicismo. La sanción por quedarse sencillamente era dos opciones: o aceptaban el bautismo conforme a las interpretaciones del imperio católico, o sencillamente serían sometidos a la hoguera, al ahorcamiento, al degollamiento, a la amputación, al desmembramiento o simplemente morir bajo espada del imperio católico.
Es importante conocer que para estos tiempos, para 1492, es precisamente el año donde se inicia la expulsión más grande de la historia por el menosprecio y desprecio a los llamados sefardíes, pero también a todos los opositores que el proceso de la Inquisición empezó por toda Europa. Muchas de estas leyes, hasta el año 1992, hasta hace menos de 2 décadas, habían estado vigentes en muchos países de Europa, increíblemente. Gracias a Dios y Padre Jesucristo, por los reyes que de una u otra forma fueron llamados por el Espíritu Santo a hacer un cambio. En el año 1992, uno de los reyes, el rey de España, tomó la gran decisión de iniciar una reconciliación de todo lo que habían sido las raíces de los tiempos, más de 500 años de expulsión, menosprecio, desprecio y asesinato masivo por millones contra los opositores de la tradición católica, pero sobre todo contra las comunidades de israelitas y por tanto judíos, sefardíes o gente del rollo de la Torá, de la Biblia, que habían estado en todos esos años y que habían tenido descendientes y habían sido expulsados, menospreciados y despreciados por diferentes naciones del imperio de España, Portugal, Francia, Germano o Alemania e incluso los ingleses. El 31 de marzo de 1992, Dios permitió que el rey de España realizara decisión de reconciliación. Se celebró entonces el famoso premio Príncipe de Asturias de la Concordia con las comunidades sefardíes en el mundo. Y en 1992 se realizó el Sefaradí para sellar definitivamente un paso de reconciliación desde el corazón del rey de España hacia la historia terrible de menosprecio, desprecio y millones de asesinatos hacia israelitas, judíos y sefardíes. Esta conferencia se llevó a cabo en la ciudad de Madrid y fue presidida por la autoridad de la nación de España, el rey de España. Y también fue invitado, obviamente, el líder de la nación de Israel de ese año. También acudió el presidente de la Comisión Sefarad 92 y muchos representantes de las organizaciones sefardíes internacionales y de las comunidades judías españolas. Es importante siempre reconocer que nuestra lucha no es contra personas de carne y sangre. Nuestra lucha no es entre hispanos, iberoamericanos o latinos, mal llamados, con los españoles, ni con el Imperio de Portugal, ni con las personas. Nuestra lucha es contra todo lo que es maldad, contra todas las diferentes jerarquías que Dios, Padre de Jesucristo, en su palabra textualmente define como huestes, gobernadores y señores de las tinieblas. Nuestra lucha nunca ha sido, ni fue, ni será contra españoles, contra americanos, contra portugueses, ni contra italianos. Es preciso conocer entonces que el evento iniciado por el hombre conocido como Cristóbal Colón, italiano, o Cristóforos Columbus, nacido en 1451, fue un evento que marcó no solamente las generaciones, marcó también muchas señales para que todos fuéramos sanos por medio de Jesucristo. Cristóbal Colón, a pesar de que no fue el único que había estado en América, sí fue el hombre que volvió 4 veces a América, llevando y trayendo diferentes recursos humanos desde América hasta España, bajo la forma de esclavitud, pero también algunos de las semillas de productos de la tierra fueron llevados hacia Europa. De una u otra forma, Dios ha permitido que la buena semilla del continente de América fuera llevado para hacer siembra de bendición en países y en naciones de Europa. Es importante siempre reconocer que ya otro tipo de imperios había visitado, conocido, arribado a las naciones de América. Imperio Rusa
Imperio de Rusia. Desde el Polo Norte, todos conocemos geográficamente que hay un estrecho de Bering que posibilitó el intercambio de varias personas desde Siberia. El Imperio de China estuvo presente antes de Cristóbal Colón. Los norafricanos árabes vikingos también habían estado presentes en el imperio de diferentes maneras. Sin embargo, fue Cristóbal Colón el que inició el gran proceso de más de 500 años de diferentes formas de colonización. Bien es sabido que trajeron el nombre de Jesucristo, cubierto de espada e invasión. Trajeron las Biblias, cubiertas de latín y de desconocimiento para el idioma de todas las personas nativas en América. Pero también una de las obras más grandes, cuya gloria y cuyo honor debemos dar a Dios Padre, es la llegada de los sefardíes, gente del rollo, que fue y puso sus primeros pies en lo que hoy llamamos América insular, mal llamada América del Caribe. No se diga más Caribe, América insular. Recordemos también que no son solamente los imperios los que anhelaban los recursos y el comercio. Habían diferentes formas de imperio en esas épocas. América fue una bendición para Europa. Varios de estos productos y sus semillas que fueron llevados de América a Europa bendijeron las tierras de Europa. Algunos de estos son el maíz, la papa, el cacao, el chocolate, la vainilla, el pimiento, el zapallo, calabaza, tomate, el frijol, el aguacate y otros más. Es importante siempre reconocer que es Dios y Padre de Jesucristo quien puede volver a colocar o sacar a luz sus diseños. Los diseños de los primeros territorios donde pusieron sus primeros pisadas, los sefardíes, son las Bahamas, isla de San Salvador en las Bahamas, República Dominicana, Cuba, posteriormente Puerto Rico y en Sudamérica, Venezuela. Algunos de los nombres que aún se conservan en español en muchas de las naciones de América también llevan el nombre de Colón, en recordatorio a este hombre que estuvo por estos lados. Por ejemplo, Colombia, Columbia en Canadá y Columbia en Estados Unidos. Es importante también reconocer que América ha recibido la bendición de ser un continente apartado por la mano de Dios geográficamente, pero también espiritualmente. Es un llamado fuerte de Dios para todas las naciones de América, bendecir a otras naciones. La palabra bendición no es aplauso a la maldad, es el derramar por todo lado el nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús, y el reino de Dios y Padre de Jesucristo, para que sea establecido en la tierra, en cada nación, e incluido en los mal llamados océanos, que realmente se deben llamar mares, tanto el mar Pacífico como el Gran Mar, el mar que rodea al único continente que se llama hoy en tres, llamado por el hombre Europa, Asia, África. Y eso incluye también a lo conocido hoy como Oceanía. Los siguientes minutos es una invitación a susurrar delante de Dios Padre por las naciones, tanto de España y la península llamada Iberoamérica, como los nacidos y las generaciones pasadas, pero también las presentes y las futuras de todas las naciones de América. ¿Por qué? Porque hay que sanar para avanzar, para establecer el reino de Jesucristo en tierra sana. Oramos, susurramos con la boca, pero sobre todo con el corazón. Amado Dios y Padre de Jesucristo, en esta hora te pedimos perdón por todas las abominaciones que se establecieron entre América y Europa a través del Imperio Español. Señor, hoy sabemos que tu perdón no es aplauso, no es complicidad, ni es compadrazgo con la maldad del ser humano, ni del Imperio Español, ni de ningún imperio de América ni del mundo. Señor, hoy te pedimos perdón por la maldad del Imperio de España, pero también por la maldad de los imperios de América,
que han impuesto diferentes formas de maldad a través de decisiones de varones masculinos, pero también mujeres femeninas. Señor, sana las raíces mías, de mi familia, de mi nación y la tierra donde nos has puesto. En el nombre de Jesús, sana las raíces del alma, del espíritu y cuerpo, en América, pero también en España. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo que resucitó, te lo pedimos, Señor. Amén.